Y bueno, vamos a examinar hoy un tema de mucha actualidad y que siempre se ha hablado a través de la historia, inclusive en los más antiguos imperios, siempre se ha hablado y siempre han habido grandes hechos, grandes conquistas y grandes logros para una igualdad entre el hombre y la mujer. Hemos titulado este programa La igualdad de géneros. La igualdad de géneros. Tal vez vale aclarar que no vamos a tratar acá lo que últimamente alguna rama de la sociología ha indicado como la ideología de géneros. O la sociología indica también un estudio muy amplio y muy puntual y contemporáneo de lo que es la problemática de los géneros. No, aquí vamos a hablar es de la igualdad de géneros, entendiendo la igualdad de géneros tal como nos lo da a entender pues la misma Academia Real de la Lengua Española, que cuando se habla de género se refiere a dos sustantivos o también pueden incluir o dos pronombres o dos artículos también se le dice que es el femenino y el masculino. En otros términos más exactos, amigo, es simplemente hombre y mujer. No hay más géneros. Y así lo indica las Sagradas Escrituras cuando se examina el texto de Génesis 26-27 del capítulo uno 26-27, en donde es muy claro que solamente existen dos géneros, que es el femenino, que es el masculino, hombre y mujer. La ideología de género es materia de otro programa. Y dice estos versículos 26 y 27, capítulo uno. Luego dijo Dios, hagamos al ser humano. En este texto, cuando se interpreta hagamos al ser humano, se está refiriendo tanto al hombre como a la mujer. Es decir, el ser humano está inserto ahí el género femenino y el género masculino. Pero lo más importante que quiero resaltar que indica la Biblia es que Dios creó al ser humano, es decir, hombre y mujer, a imagen y a semejanza de Dios. Indico esto porque es muy importante que nosotros tengamos siempre el enfoque bíblico, porque cuando se analiza los géneros desde el punto de vista de la antropología, de la sociología, de la psicología, van a haber algunos cambios que más adelante vamos a indicarlos. Pero lo que debemos tener en cuenta es que vamos a hablar es sobre toda esa historia de lo que ha sido la lucha de la mujer para lograr un reconocimiento por parte de las naciones o por parte de los que hacen las leyes de que la mujer y el hombre son iguales delante de Dios. Y por ser iguales delante de Dios, tenemos los mismos derechos, tenemos las mismas obligaciones, aclarando que es muy distinto cuando se habla de igualdad de hombre y mujer en relación a los derechos y a las obligaciones, muy distinto ya examinar los roles, que esa es otra parte que hoy no vamos a examinar. Los roles, habrá un rol de la esposa o de la mujer, habrá un rol del hombre y su rol de esposo, pero es totalmente distinto. Lo que quiero compartir hoy, en conclusión, es lo que ya indiqué, cómo a través del tiempo, de la historia, la mujer ha luchado incansablemente con
toda la razón, con todos los derechos, en lograr que las leyes que hacen en una nación reconozcan a la mujer en igualdad de derechos con el hombre. Vamos a hacer como una pequeña ilustración de algunas convocatorias, de algunas manifestaciones y de algunos hechos puntuales dentro de la historia por la cual la mujer hoy, por fortuna, en el mundo entero, ya en muchas naciones tienen esa igualdad de derechos del hombre y la mujer. En muchas naciones ya se están aproximando. El caso de Colombia, ya hay en algún sector, especialmente el público, en donde ya hay cierta igualdad del hombre y la mujer. No así en muchos otros derechos que faltan todavía en Colombia, porque el hombre y la mujer sea igual en sus derechos y en sus obligaciones. ¿Por qué? Es un principio bíblico. Somos creados a imagen, a semejanza de Dios, y ambos son hijos de Dios, están en igualdad, así lo dice las Sagradas Escrituras. Vamos de pronto a hacer algunas puntualidades de las Sagradas Escrituras para ir entendiendo la importancia de la igualdad del hombre y de la mujer. Solamente voy a hacer referencia a dos hechos puntuales. Recordemos que en el periodo llamado de los jueces hubo una gran jueza llamada Débora, que Dios la utilizó, la llamó en igualdad de condiciones con el hombre, y ella ejerció el ministerio dentro del periodo de los jueces con gran acierto, con gran obediencia y con gran fidelidad a las cosas de Dios. Yo creo que esto es suficiente, ese principio bíblico, cuando se habla de igualdad del hombre y de la mujer. Miremos otro hecho. En el periodo de los reinados divididos, el reino del norte, el reino del sur, también existió una gran rey, una mujer, que fue rey del reino del sur, Talía. Ella también fue una excelente rey, manejó muy bien el reino, fue fiel a la palabra de Dios, fue muy cumplidora de las promesas que Dios le daba a su pueblo, y así ha quedado en la historia. Esos dos hechos nomás, para no entrar a analizar que en el Antiguo Testamento existieron profetisas, es decir, mujeres, y también existieron sacerdotisas, también mujeres. Pero son temas que solamente quería hacer en esta parte introductiva para ir entendiendo que en las Sagradas Escrituras hay una igualdad del hombre y de la mujer. Mucha historia. En los imperios antiguos, cuando hablamos, por ejemplo, de los caldeos, de los egipcios, de los babilónicos, de los medopersas, de los asirios, griegos y romanos, sí existían ciertos derechos a la mujer, pero ahí había algo que ya hoy se ha recuperado en las naciones hoy de los derechos de la mujer, y era que tenían unos derechos de igualdad, pero algunas mujeres que pertenecían a las cortes, algunas mujeres que tenían ciertas, no que fueran las más inteligentes o las más bellas o las más sobresalientes de esos imperios, sino era como las conveniencias, las conveniencias. No era que Mesalina fuera una gran mujer estadista, ni Agripina fuera otra gran estadista o inteligente, o Popea fuera una gran mujer. No, eran por conveniencias de los imperios. Pero
Cuando ya se empezó realmente en serio, o sea, haciendo un salto muy grande porque es bastante extensa la historia de la adquisición de los derechos de la mujer en igualdad del hombre, en la Edad Media hay muchos hechos, en la época, digamos, de la modernidad hubo muchos hechos también, pero saltemos rápido a los derechos cuando ya se empieza a las mujeres a hablar en plaza pública, en medio de paneles, en universidades, en centros educativos, en manifestaciones, en todos los lugares, tanto privados como públicos, cuando ya se empiezan ellas a manifestar de una manera organizada, fue precisamente en 1947, en Nueva York. Allí la mujer que estaba cansada de que no habían derechos igualitarios con el hombre, se produjo una gran reunión que se denominó la Comisión de la Condición Jurídica y Social en Igualdad para la Mujer. En ese año 1947 se fijaron unos parámetros para defender los derechos de la mujer. Después vinieron otra serie de reuniones ya acogidas, por ejemplo, como en el 1962, en donde hubo una declaración universal de los derechos humanos en las cuales no solamente participó el hombre, sino participó también la mujer en el sentido de poder tener derechos iguales que el hombre. Y mire que ya estábamos hablando en el año 62. En el año 62, recordemos que es cuando empiezan a unos movimientos de mujeres, unos llamados femeninos, otros feministas, otros simplemente de mujeres, otros simplemente de los derechos a la igualdad hombre y mujer. Y allí, en esa Declaración Universal de los Derechos del Ciudadano o Derechos Humanos, pues ya la ONU era la que iba escuchando. Y aquí hubo una excelente declaración porque mucho más adelante, en el año 63, hubo una convención sobre los derechos, óigase bien, políticos de la mujer. Ya en el 60, anteriormente en el 61 se han adquirido una serie de derechos como educativos, el derecho al voto, el derecho a tener un cuidado y una independencia del hombre, pero ya en el 63 hay una adquisición de derechos a la mujer. Claro, estos ya se venían trabajando desde los años 53. En el, digamos, en el año 67, con motivo de una convención que se había hecho de la mujer a nivel nacional, a nivel mundial. En 1957 hubo una convención sobre el consentimiento para el matrimonio, que la mujer, ella tuviera su libre consentimiento de decir, con esta persona me caso, con esta persona no, porque antes era imposición o del padre, o muchas veces de la madre, o de un hermano, o de un tío, o de quien tuviera el poder. Tremendo, horroroso. Entonces ya en esta convención desde 1957, ya en el 67, se empezó a trabajar precisamente esa independencia, o mejor, ese examen o manifestación de voluntad por parte de la mujer de decir, esta persona es la que me gusta, me voy a casar, yo tengo conciencia, por qué lo hago, asumo las responsabilidades, pero no una imposición. Fíjense, amigo oyente, que es, uno dice, hasta el año 67, hasta la década de los 60, empezando la década de los 70, hasta ese momento se reconocían los derechos de la mujer en su libertad. También vino toda una serie de proclamaciones, de convenciones. En el 79, 1979, también hubo una convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Este fue un avance muy grande, porque fíjese que las anteriores convenciones iban adquiriendo que el derecho a la educación,
que el derecho a ser independientes, que el derecho a escoger su esposo, que el derecho a ir a una universidad. En cambio, esta convención de 1979, que eso no hace mucho, ahí se trabajó para que no hubiese ni la mínima discriminación de géneros, o mejor, de relación con el hombre, que tuviera más derechos o que el hombre tuviese derechos sobre la mujer. Ahí, realmente de ahí en adelante se empezó a trabajar que la mujer era libre, la mujer tenía su libertad de conciencia, su libertad de libre desarrollo de la personalidad, su libertad de escoger una carrera, su libertad de trabajar o no trabajar, la libertad de matrimonio, la libertad más adelante sobre el divorcio. Todos esos eran derechos que se iban trabajando. Y realmente en 1999, todos esos derechos anteriores que les hice referencia se iban protocolizando en los diferentes códigos o codificaciones o derechos legales de muchas naciones. A partir de esa época, Colombia empezó a protocolizar o a codificar todos los derechos de la mujer. Por eso hoy en Colombia existen realmente legislaciones específicas con relación a los derechos de la mujer en igualdad del hombre. Eso en 1999, prácticamente ya finales del siglo XX. Se siguió trabajando mucho por diferentes conferencias a nivel mundial, desde la ONU, desde diferentes organizaciones que defienden los derechos de la mujer a nivel internacional, y ya se ha ido trabajando, y hoy podemos decir muchas naciones en las que eran muy conservadores en el sentido de no darle libertad a los hombres, de empezando por naciones como por ejemplo México, Colombia. Bueno, los países bolivarianos todos han sido lo que se conoce, digamos, como una cuestión muy machista, pero todo esto fue a raíz de una declaración de igualdad de los derechos del hombre en Copenhague en 1880, que se trabajó las codificaciones para que todas las mujeres disfrutaran a nivel mundial, y la obligación por parte de las Naciones Unidas de la ONU para que en todas las constituciones políticas, especialmente las democráticas, se insertaran los derechos de la mujer, y así quedaron insertados los derechos de la mujer en nuestra Constitución de 1991. Esta conquista de los derechos de la mujer no fue fácil, especialmente para la misma mujer, porque es que duraron siglos, siglos. Y si nosotros empezamos a trabajar que esa protocolización, o como la exigencia, porque antes de 1947 se hablaban de los derechos, pero no se habían codificado, es decir, no había una norma en la Constitución o una ley que dijera a la mujer: me acojo a la ley tal para defender mis derechos. Hasta 1947 en adelante fue que se empezaron a codificar, primero en las constituciones políticas democráticas, como dije, especialmente las de la mexicana, la venezolana, la colombiana y las demás naciones, y de otra parte, a empezar ya que la mujer era libre e igualdad con todos los hombres, en el trabajo, en la formación educativa, en el ejercicio de las profesiones, en el ejercicio de escoger la carrera, en el ejercicio también, como es el caso de Colombia, de que si hay tantos ministerios a nivel nacional, tantos ministerios para la mujer, tantos ministerios para el hombre. Y así ha sido una constante realmente de toda esta plataforma y de toda esta codificación a nivel mundial, de que la mujer hoy realmente disfrute de los derechos en igualdad con el hombre. Es mucha historia la que hay que trabajar sobre esto. Podríamos decir que las naciones más abanderadas en el trabajo de la igualdad de los derechos humanos ha sido el caso, por ejemplo, de países como el Reino Unido,
como el caso de los Países Bajos, como el caso de algunos países de centro de Europa y desde luego también de algunos países de Norteamérica. Aquí, antes de la pausa, quiero comentar lo siguiente. Si bien es cierto, desde los años de 1947 se empezaron a codificar los derechos de la mujer en igualdad con el hombre, no ha sido posible aún teniendo en la Constitución de que el hombre y la mujer son iguales en todo su desarrollo cognitivo, en toda su formación psíquica, en toda su formación antropológica, en todas sus características sociales, no ha sido posible. Algunos estudios sociológicos indican que en el caso de Colombia, hay otros países, desde luego, de Centroamérica y Suramérica, pero en el caso de Colombia es por haber algunos arraigos muy sembrados en lo que se llama el machismo, o podríamos decir dentro de una familia muy conservadora. Y aún todavía en las encuestas, la misma mujer indica que siempre el hombre es el que tiene que trabajar, el que tiene que estudiar, el que tiene que proveer, el que tiene que hacer toda y asumir las obligaciones. Claro, más adelante, si hay tiempo, vamos a hablar de la igualdad que las Sagradas Escrituras da para el hombre y la mujer, diferenciándolo de los roles, que hoy no los estamos tratando, más adelante podríamos tratar los roles. Pero lo que quería aquí sintetizar es que a pesar que en Colombia existe un sinnúmero de leyes que defienden a la mujer o que le dan igualdad de derechos desde la Constitución Política de 1991, desde las leyes que han tramitado por el Congreso, desde la cantidad de decretos que hay a nivel de ministerios, especialmente ahora el de la mujer aquí en Colombia y el de las distintas entidades que agrupan diferentes sectores de la mujer, a pesar de todo ese, digamos, número de sociedades que trabajan por la defensa y la igualdad de los derechos de la mujer, a pesar todavía en la práctica, muchos hogares, aún todavía el hombre maneja y somete a la mujer en muchos aspectos. Mucha mujer estudia su profesión, pero si hay una, digamos, machismo en el hombre, no la deja trabajar. Hay muchos aspectos en el desarrollo político. Muchas veces ya, y en Colombia nos hemos dado cuenta, que hemos avanzado mucho porque hoy ya tenemos a una vicepresidente, tenemos un sinnúmero de mujeres en los ministerios, tenemos un sinnúmero de mujeres en todas las entidades del Estado, especialmente un sinnúmero de mujeres administrando justicia, un sinnúmero de mujeres en los controles o en las entidades de control, como sería el caso de procuradoras o de Procuraduría, de Defensoría del Pueblo, de Fiscalía, ahora que tenemos a una dama, a una mujer en la Fiscalía. Tenemos siempre todo eso, pero a pesar de eso, siempre hay ciertas limitaciones hacia la mujer que no ejerza los derechos en igualdad. Pero eso ya es cuestión de una cultura, de un pueblo y de ir avanzando para que el hombre y la mujer estén en igualdad en todo su desarrollo social, antropológico, psicológico y bíblico que ahora vamos a ahondar. Vamos a analizar ahora algunos aspectos fundamentales para poder entender el por qué en la práctica, en la vida cotidiana, pues sí que hay muchas diferencias entre el hombre y la mujer. Pero esas diferencias que hay es por su naturaleza, por su naturaleza. La mujer tiene una naturaleza creada perfectamente por Dios, así Dios la creó a ella y a los hombres Dios nos creó con una naturaleza también perfecta que nos distinguimos de la mujer. El hombre tiene su naturaleza.
Entonces, este ha sido un tema que en mi sentir ha sido como no tan sociabilizado, no tan enseñado, no tan dado a conocer, especialmente en las aulas desde el preescolar hasta la básica primaria, básica secundaria, incluso en la universidad, y tal vez por eso no se ha avanzado. Porque es que vamos a analizar unos aspectos fundamentales. Son muy extensos, pero quiero sintetizarlos porque para poder entender, reitero, la igualdad entre hombre y la mujer, tenemos que conocer algunos aspectos fundamentales de la naturaleza propia de la mujer, de la naturaleza propia del hombre. Y estamos hablando acá de varios aspectos. Por ejemplo, un nivel psicológico. La mujer tiene su psicología, el hombre tiene su psicología. Otro aspecto muy importante, el aspecto antropológico. Si nos vamos a un aspecto de la antropología que sería en este caso la anatomía, mire Dios cómo creó a la mujer, al hombre, anatómicamente distintos. Externamente, su distinción más grande puede ser la parte de los órganos o su naturaleza reproductiva o de los órganos genitales o los órganos tanto femeninos como masculinos. Ahí hay una gran diferencia. Pero miremoslo ahora la parte social. La parte social. Aquí también a veces hay algunas marcadas diferencias. Adelantemos una. La mujer tiene una ropa muy especial para ella. El hombre también tiene su atuendo de ropa muy especial. Es algo especial. Es algo dentro de la sociedad. Y hay un punto muy importante, amigo oyente, que es el mundo jurídico, es decir, de las normas, en donde todas las mujeres, todos los hombres, son iguales ante la ley. Así como somos iguales ante Dios por nuestra responsabilidad y nuestra libertad ante el sistema normativo, ante ese universo de normas, tanto la mujer que el hombre son iguales. Y por último, vamos a ver algún texto bíblico que siempre ha sido el de, ¿cómo se llamaría eso? Que a veces no se ha entendido bien, no se ha interpretado bien, y entonces a veces dicen los hombres, mira lo que dice Efesios 5 22 al 25, y ahí a veces hay problemas. Pero vamos a tratar en breve tiempo mirar la parte de las diferencias que yo indiqué. La parte psicológica. Recordemos que la psicología estudia al ser humano en su parte conductual, en sus reacciones, en su carácter, en su temperamento propio, sería de propio de una mujer, propio de un hombre. Entonces la parte psíquica de la mujer tiene unos patrones y científicamente la psicología social ha diferenciado que la mujer siente distinto al hombre. La mujer piensa distinto al hombre. La mujer actúa y tiene sus expresiones distintas al hombre. Resultado de una psicología propia de la mujer. Hay muchas cosas que a veces a través de la vida, en familia o con la esposa, a veces uno como hombre no entiende. Yo siempre a veces escucho a mi esposita, Lina Marcela, decir no tengo ropa. Pero psicológicamente no es porque ella no tenga ropa, porque puede tener un armario y lo tiene lleno de ropa. Pero psicológicamente lo que ella está sintiendo en su ser es que no tiene ropa para estrenar. Y la mujer es feliz, feliz estrenando ropa.
Miren la psicología tan distinta. Y esto no lo entendemos los hombres. Y entonces, cuando la mujer nos habla en esas reacciones, los hombres tenemos que saber. Ahora, el mismo ejemplo con la mujer, con el hombre. Uno puede decir, no tengo ropa. El hombre, ¿qué es lo que está pensando? No tengo un pantalón limpio, no tengo un pantalón aplanchado, no tengo una camisa aplanchado, no tengo unos zapatos limpios. Psicológicamente, Dios es tan perfecto que le dio a la mujer una naturaleza tan propia de ella y una naturaleza tan propio del hombre. Si nos damos cuenta, hay muchos ejemplos para diferenciar la parte psicológica, especialmente en los sentimientos. Ahí es algo tremendo, es algo tremendo. Uno de hombre puede pasar de pronto desapercibido, y a mí me ha pasado eso. No que las rosas, que las flores para la esposita, tome, lleve unas, que flores ni qué pan caliente. Porque uno de hombre no siente esa sensación que una mujer le llegue uno con una flor o con unas flores. Los hombres somos totalmente cerrados en ese sentido porque vemos que no, mejor yo llevo una libra de carne en lugar de comprar unas rosas. Los hombres pensamos así. La psicología de la mujer no, totalmente distinto. Vamos a pasar ahora a la parte social. Ese es otro fundamento, algo que los hombres tenemos que tener mucho cuidado. La parte social, recordando lo que es la sociología, que es la ciencia que estudia al ser humano, a nivel individual, a nivel de interacción de una o más personas, a nivel de diferentes grupos, como diferentes familias, a nivel de diferentes comunidades, como sería barrios, a nivel de distintas sociedades, como sería una población colombiana con una población ecuatoriana o peruana o europea. Esa es la parte de la sociología. Entonces, la sociología también tiene sus aspectos fundamentales. Es decir, la mujer dentro del rol social es muy distinto, muy distinto. Entonces, en la parte introductiva les hablaba de cómo la mujer, para ir a una reunión, eh, es una preocupación tremenda porque tiene que ir al salón de belleza. Y tiene que ir así tenga bien el cabello, lo que sea, no tiene que ir al salón de belleza. Es algo tan propio de la mujer. O el vestido adecuado. El hombre no. El hombre no es sino ducha y buen champú y como le quede uno el cabello. No, ellas tienen que mandarse hacer el champú, arreglar el cabello con tales formas, el aplanchado, que es una cantidad de cosas que tienen. El hombre no. Podrá haber excepciones, pero al hombre no le importa eso. La mujer sí. El vestido adecuado, los zapatos, que mire que va a ir Julana de tal, y a veces escucho uno cosas tremendas, y no llevo este vestido porque de pronto allá hay una compañera que como que tiene un vestido igual y no quiero que mi vestido se parezca a otro. Son cosas propias de la vida social de una mujer. Y mire, hombres, cómo nosotros fallamos en esto. Formamos un problema. Y el problema no es la mujer, el problema somos nosotros, que no conocemos lo que es el rol social de una mujer. Bueno, vamos avanzando y vamos a ver la parte de la antropología. Acá, cuando se habla de hombre, logía es el estudio del hombre, pero aquí lo que hace referencia a la antropología es al estudio del ser humano. Y aquí vamos a, de pronto, a marcar algunas diferencias porque están muy relacionados con la parte social. La antropología siempre toma como fundamento, muchas veces, la parte de las culturas,
en cada pueblo o cada raza o cada nación. Porque antropológicamente, que son las que son una serie de valores, de principios, de costumbres, de culturas, de tradiciones, de modas, de todo lo que usted se pueda imaginar dentro de la antropología, que la mujer la hacen definitivamente ser diferente al hombre. Habría muchos ejemplos para manejar. Miremos un ejemplo. Yo no sé si ustedes han manejado muy puntualmente cuando una mujer va a dirigir una empresa o va a pronunciar un, digamos, una orientación, un discurso. Antropológicamente son muy propias las mujeres en realizar su manifestación en la exposición. Los hombres estamos muy acostumbrados a llevar guiones, a hacer el PowerPoint y a rayar y hacer una cantidad de cosas. No, es que algunas mujeres no lo hagan, pero la mujer es mucho más espontánea cuando va a manifestar ante un auditorio, sea científico, sea cultural, sea artístico, sea filosófico, sea docente, sea doctrinal, muy distinto realmente al hombre. Y en esas diferencias antropológicas, donde está la mujer, a veces los hombres nos volvemos en unos criticones porque no nos gusta de pronto cómo fue vestida, o de pronto no nos gusta cómo habló, o de pronto no nos gusta cómo encabezó su charla, o de pronto no nos gusta cómo hizo el desarrollo temático, o de pronto no nos gusta cómo hizo las conclusiones. Ellas, antropológicamente, el estudio del hombre, de la mujer, del ser humano, tiene sus propiedades que son diferencias específicas del hombre. De tal manera que en estos puntos que he analizado de lo psicológico, bueno, primero lo sociológico, lo psicológico y lo antropológico, a nosotros los hombres nos rajamos porque no conocemos la naturaleza que maneja la mujer dentro de estas ciencias, psicología, sociología y antropología. Vamos a pasar a un punto con relación a la parte de lo que es el mundo de las normas jurídicas. Este punto ha sido de batalla de la mujer durante siglos, pero siglos, para que la mujer, lo primero, vamos, ponemos el ejemplo aquí en Colombia, lo primero que quiso la mujer hacer desde la época de la colonia era que le permitieran estudiar, que así como el hombre iba a un colegio, pues la mujer también fuera a un colegio. Y al comienzo se crearon colegios femeninos, pero la enseñanza era distinta porque los colegios femeninos era ya enseñarles costura, enseñarles artes, enseñarles otras cosas distintas, pero ¿para qué le vamos a enseñar filosofía a la mujer? ¿Para qué le vamos a enseñar medicina? ¿Para qué le vamos a enseñar ciencia jurídica? ¿Para qué le vamos a enseñar sociología? Fíjese que así se mantuvo la formación académica de las mujeres durante toda la época de la colonia y prácticamente durante 150 años del periodo republicano. Por ahí hasta la década de los 50, 40, 50 se empezó a cambiar de que los pensum eran prácticamente iguales para todos. Pero esas normas jurídicas se empezaron a crear conforme a las leyes de educación. Entonces ya no había distingos de pensum, sino todo era igual. La mujer va a la escuela y va al colegio y va a estudiar todo y va a competir de igual manera
con el hombre. Se hacen los mismos exámenes, si pasó, pasó. La triste historia es que hay muchos estudios que cuando la mujer empezó a estudiar sacaban mejores notas que los hombres, ¿no? Y aún todavía, en mi universidad, las primeras estudiantes que sacaban unas notas altísimas eran las mujeres. Los hombres nos quedábamos rezagados. Entonces mire cómo esa normatividad jurídica que permitió en la Constitución el distingo de géneros, el, el no minimizar la capacidad cognitiva, psíquica, emotiva y de desarrollo, de ejecución, de liderazgo, de trabajo en el campo político, en el campo de la medicina, en el ejercicio de las funciones, desde la presidencia de la República. Todo eso se fue trabajando, pero fue a raíz de algunas leyes que les dieron a ellos el derecho, como los derechos políticos, la libertad de no depender del hombre y especialmente en la Constitución, el de la igualdad de géneros. Hombre y mujer iguales. Fíjese cuántos años hubo. Entonces, hoy cuando se habla de todo el sistema jurídico, ya todos somos iguales. Habrán algunas normas en que las mujeres tienen algunos derechos, pero es por derechos de naturaleza. A ver, se me ocurre las licencias de maternidad. Es propio de la derecha, sí, de la mujer, de una mujer. Sin embargo, hay un proyecto de ley en la que van a tramitar en esta próxima legislatura, donde el hombre también tenga el derecho a esa misma licencia de maternidad. Ya hay unos días que le dan, pero es los mismos 3 meses para que el hombre atienda a su esposita y esté en los 3 primeros meses de la licencia de maternidad para que el esposo cuide a su esposita. Y ojalá fuera así, ¿no? No sé si esa ley la aprobarán. Fíjese cómo van todos los derechos realmente igualando. Las estadísticas de capacidad de la mujer con relación al hombre, y lo estoy haciendo aquí solamente en Colombia, algunos trabajos que han hecho algunas universidades, es tremendo. ¿Sabe qué? La mujer está mejor preparada para ejercer funciones tanto privadas como públicas. De tal manera que el tiempo se va agotando, lo que quería dejar era ese aspecto, que los hombres pilas conozcan su parte psicológica de su esposita, de la mujer, la parte social, la parte antropológica, la parte legal, y miremos esto lo que dice Efesios 5, 22, 25 ya para ir terminando. Dicen, las casadas están sujetas a sus propios maridos, como el Señor lo es, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Amigo, no tengo tiempo para explicar el texto. Estudien que este texto se ha mal interpretado, porque miran hasta el 24, pero no, los hombres no nos damos cuenta lo que dice el 25 del capítulo 5 de Efesios. Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Para sintetizar, miren, amigo, hombre, esto lo tenemos que trabajar. Si tú quieres que tu esposita esté sujeta bajo su sacerdocio, bajo su dirección del hogar, tú primero tienes que someterse a Cristo. Si tú no te sometes a Cristo, ¿tú cómo va a pedirle a tu esposa que se someta a ti? Y el sometimiento, hombre, es para bien, no para mal. Usted no puede decir voy a someter a mi esposa para que la esposa haga sus caprichos o acceda a sus caprichos. No, porque tú no estarías entonces sometido a Dios. Hombre, estudie todos los textos bíblicos que hay en las Sagradas Escrituras, cómo debe ser el hombre con relación a la mujer.
Maridos, amad a vuestras mujeres, a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia, para que tú, su esposa, se someta a ti, tú tienes que estar sometido a las cosas de Dios por medio de Cristo. Bueno, agradecemos a todos los que estuvieron conectados en WhatsApp, en Facebook y en YouTube. Agradecemos siempre por su sintonía, por sus comentarios. Gracias. Damos a Tanis en el Control Master y les habló en el pulso Juan de Jesús Sánchez Aponte. Bendiciones. Hasta otra oportunidad. Chao.